¿Quién? Azul, vos me habías escrito, veo que pudiste resolver el tema de estar en clase. Hoy fue la excepción porque rendía el recuperatorio de la materia y me tomaron temprano. Pero después las cursadas son las que le dije, o sea, se me superpone. Bueno, todavía no, o sea, todavía no está resuelto. Si en principio no se puede modificar de las comisiones, pero dependiendo, vamos a ver, que si se puede hacer algo o no, te vamos a tener al tanto. Vamos a charlar con Abel y con Tony, que son los jefes de cátedra, y ver qué resolver. Bueno, gracias, profe. Bueno, no quedó nadie. Bueno, bienvenidos a la materia. Acá ya nos presentamos el martes con Leo. Vamos a estar acompañándolo en este cursado. Eh, en principio vamos a mantener el horario del martes de 10 a 12 y los jueves hoy la idea era 9 a 11, pero no teníamos Zoom. Si se puede arreglar el Zoom, cambiaremos de 9 a 11 y si no, seguiremos de 10 a 12 los 2 días. Eso les vamos a confirmar. Pero digamos en principio el martes próximo es de 10 a 12 con este mismo link de acceso que va a quedar para todas las clases. Em, Ya vamos a ir cargando en la página cuestiones que tienen que ver con el cursado, alguna bibliografía que por ahí pongamos, creo que va a ser para todos los módulos lo mismo, así que vamos a incorporar los links de los libros, pero cualquier libro, como dijimos el otro día, de física de tomo 2 de Serway, de física universitaria, Resnick, el Tipler, cualquier tomo 2 de electromagnetismo le sirve para esta materia. Alguien me preguntó qué quería imprimir, qué capítulos imprimir. Bueno, lo que no tienen que imprimir, porque en general en todos estos libros está la física moderna y la óptica. Bueno, eso no, de solo lo que es electromagnetismo. Desde el capítulo que empieza con electricidad y fuerzas fuerzas eléctricas, hasta el capítulo de magnetismo. Em, También vamos a cargar el programa en la página y bueno, después a medida que nos vayamos conociendo y vayamos viendo cómo avanzamos, le vamos a ir contando con Leo la cuestión de las instancias evaluativas, cómo lo vamos a ir resolviendo. Hoy más que nada queríamos conocer bien cuántos somos. Acá veo que hay un total de 21 por hoy. Y Perdona, Miguel, yo ahí les sí, mandé un mail a todos. Fíjense que si les llegó, es el práctico uno. ¿ayer lo mandaste? No, recién. Ah, Sí, profe, me llegó a mí. A mí también, profe. Sí, ahí llegó. No vamos a hacer exactamente el práctico. Con Miguel teníamos pensado hacer algo distinto a hacer los prácticos. Bueno, creo que Miguel contó un poco de o la otra vez contaron que vamos a tratar de hacer diferente la cursada, pero para tener una guía de como un camino de más o menos qué ejercicios hacer, y aparte de que yo he resuelto varios ejercicios de esos, entonces para que tengan, para que puedan leer el enunciado y ver los grafiquitos y todas esas cosas. bien, como una referencia. Está Como bien, una referencia es. sí. Igualmente las instancias que tengamos evaluativas van a siempre rondar alrededor de esa referencia que les envió Leo hoy, de ese tipo de ejercicios y que tampoco son diferentes a los ejercicios que están en los libros.
Así que a ustedes les conviene, ahí en los libros en general, siempre hay como dos tipos de ejercicios. Unos ejercicios que son de resolución rápida, que directamente con una expresión matemática adecuada sacan los cálculos rápido, y después hay otro tipo de ejercicios que ya son para razonarlos un poco más, trabajarlos. Ese tipo de ejercicios es el que siempre están en las guías de la materia, que bueno, antes era como más cerrado, siempre hacíamos las guías y nada más. Ahora la idea es eso, abrir un poquito y no solo hacer ese tipo de ejercicios, sino tomar ejercicios de los libros e irlos resolviendo. Acá en clase nos vamos a separar por grupos, seguramente, y vamos a ir resolviendo los ejercicios y después los compartiremos antes de terminar la clase, como para que en una clase por allí se puedan resolver varios tipos de ejercicios y no necesiten ustedes hacer la guía completa. Porque después llega un examen y aparece un ejercicio totalmente diferente por allí y ya no saben para dónde escaparse. Entonces, no es la idea. Por eso es que a veces en los libros está bueno leer qué tipo de ejercicios hay, qué preguntas hacen los libros y también responder esas preguntas. Ahí dice Fernando que no le llegó, Leo. No sé si leíste el chat. Capaz que es otro mail el que está usando ahora. Bueno, ahí seguramente te lo va a reenviar. Bueno, ¿ustedes tienen alguna pregunta en particular? Si no, comenzaríamos presentando ya el tema desde cero, desde el principio. Hoy la clase de hoy es más bien... Perdón, Miguel, ahí les envié un mail con el RESNIC para que lo tenga. Bien. Profe, Sí. ¿puedo preguntarle? Yo tuve muchos problemas porque tengo anotado en la PETCO un correo que sí lo leo, y también tengo otro que escribí en el formulario que nos hicieron completar el martes, perdón. Y no me ha llegado Sí. nada todavía, solamente me llegó el de usted, Miguel, que hace un ratito quería conectarme al link y no encontraba información en la PETCO. Yo no sé dónde hay que ir a buscar la información porque veo la PETCO, yo le mandé captura de pantalla y está vacía. O sea, ¿el problema lo tengo yo desde acá de mi conectividad, que no veo nada de la PETCO, o hay un problema general? No, que la PEPCO todavía no la hemos cargado con información. Así que Bueno, el aviso, ok. el aviso de la clase de hoy yo lo puse como un aviso, viste, a la derecha, al margen derecho, está la tirita donde dice avisos recientes. Yo ahí puse un cartelito que decía para ingeniería civil. Entonces puse el link. No en el recuadro central, que eso todavía no lo hemos completado. Usted sabe que no lo veo tampoco, eso es lo que me está diciendo. Capaz que tengo mal el navegador. Sí, o algo. yo tampoco lo puedo ver eso. A ver, espérenme un segundito, vamos a ver si lo podemos resolver. A mí también me pasó lo mismo, pero después intenté entrar a la PETCO con el celular y apretando donde dicen los enlaces me apareció el cartel. Pero cuando lo quiero abrir con la compu para verlo, no sé por qué no me... Ahí están viendo la PEPCO ustedes, de lo que yo compartí. Sí. Sí. Bueno, Sí. acá, así la veo yo cuando entro acá en la No, computadora. acá me aparece archivos borrados. Se ha borrado archivo, se ha borrado archivo. ¿No aparece acá como No, dice avisos recientes? No, me aparece todo igual, lo del medio aparece igual, pero eso, lo que tiene usted ahí al costado, no aparece igual. ¿Quiere que le mande una captura de pantalla por correo? Lo que estoy viendo es esto. A mí tampoco me aparece eso. Bueno, vamos a... Claro, normalmente es lo que cualquiera podría ver, pero voy a preguntar. ¿Qué pasó? ¿Por qué ustedes no tienen acceso a esta? ¿Nadie puede ver esta pantalla tal cual? ¿O alguno sí lo ve, como lo estoy mirando yo? No, profe, creo que ninguno. No se ve. ¿Vos, Leo, la tampoco. podés ver así? Ya te digo.
yo la veo así. Bueno, déjennos que... ¿Ven? Yo abrí ahí donde dice para el grupo de Ingeniería Civil y estaba el aviso que yo les envié con con el Pero debe acceso. ser porque yo Bueno, estoy como profesor, digamos. claro, pero en general siempre, en todas las cátedras hago lo mismo, por eso es que me resulta raro, pero voy a averiguar, porque si nadie lo puede ver, evidentemente algo pasa. Así que vamos a solucionarlo. Ahí, profe, Pero le mandé una captura de pantalla de lo que vimos, por lo menos lo que veo yo, así, por lo menos lo muestra, porque realmente no lo vemos. Bueno, esa era la pregunta, profe. Entonces, ahora, a partir de ahora, ¿dónde va a poner la información? ¿La va a poner ahí en el recuadrito donde dice Ingeniería Civil? sí, vamos a tratar de ponerlo ahí. De todos modos, el link lo mantenemos siempre el mismo, así que ustedes ya lo guardan. Eh, Próximo martes a las 10 se vuelven a conectar. Y Traten, si no, cuando mucho, yo mandaré un mail todos los días, o sea, todos los martes y todos los jueves con el link. Y listo. ¿Usted me puede mandar el trabajo práctico, profe? Que tampoco me llegó. ¿Cómo es tu mail? Es Porque si... fernandofenix@gmail.com. Fernando. Con Y y X, lo escribí en el chat. Ah, ahí me mandaste un mail. Sí, 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 preguntando por la clase, porque no encontraba dónde estaba el link. Ah, para que ahí te agrego al grupo de contactos de ingeniería civil. Bueno, muchas gracias, profe. no sé cómo, ahí estoy mirando la configuración de ese bloque de avisos y hasta ahora está todo bien, pero En vamos a la averiguar Pelco, qué. en la parte esa de noticias y anuncios parece como que está oculta. A mí me parece como que está oculta, como no me deja verla. Claro, y acá Y en la configuración dice visible, así que no sé. Bueno, ya veremos. puede Vamos, ser también, no sé si también pasa en este módulo que cuando te matriculás por Petco, hay algunos que entran como invitados y otros como estudiantes. No sé si también en este módulo es así, pero sí puede puede ser ser, algo así. puede ser. Ah, sí, Lo vamos a revisar. es así como dice él. Hay que desmatricularse y volverse a matricular para ver los anuncios ahora, porque han cambiado los privilegios en esta semana. Yo voy a probar a hacer eso a ver si lo veo. Igual vieron que la semana que viene no va a haber Pelco, así que nos mantenemos comunicados en las clases con estos datos que ya tienen. Eso no se modifica. O mando un mail yo, no importa. Sí, lo que yo les decía es que siempre por una cuestión de precaución entren en el horario de la clase, porque a veces los Zoom se comparten con otras cátedras o con reuniones que surgen y, y van a estar, tal vez entren antes y se queden esperando, no van a tener respuesta. Así que no es necesario que entren 15, 20 minutos antes y dejen esperando, sino que a las 10 se conectan y listo. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, ahí yo recién me desmatriculé y volví y no, tampoco aparece. Bueno, bueno. Yo me Igual mucho no desmatriculé, vamos a, yo me matriculé y no encuentro la cátedra ahora. vamos a buscar la solución, porque normalmente esto no pasa, o sea, todos siempre los avisos es lo primero que se puede Pero dar, así acá. que bueno. Bueno, más o menos como para que tengan un panorama, la materia comienza con la parte de la electricidad que denominamos electrostática, que es siempre que consideramos las cargas en los cuerpos cargados o no, pero estáticos, sin movimiento, en reposo. Y, y a partir de ahí vamos a definir lo que es un cuerpo cargado, algunas cuestiones que tienen que ver con la carga eléctrica, con las fuerzas eléctricas, y después vamos avanzando. Yo les voy nombrando como títulos importantes
por si ustedes quieren en algún momento darle una leída al libro. Después vamos avanzando con, que también vamos a ver hoy, campo eléctrico. Hay algunas leyes importantes que vamos a ver, varias. La ley de Gauss, que es muy importante para resolver también muchos de los ejercicios. Después ya vamos a ver potencial eléctrico, capacitores, después entramos en corriente eléctrica, y una vez que empezamos a resolver circuitos, ya comenzamos a mover los objetos dentro de un campo eléctrico y ya aparecen otros efectos como es el magnetismo. Y toda la última parte de la materia se trata de trabajar sobre estas cuestiones del magnetismo, por eso que, bueno, en general no podemos decir que esto es electricidad y magnetismo, sino que por eso llamamos electromagnetismo a esta parte de la física, porque está todo íntimamente relacionado. Hay cuestiones particulares que hacen que en algunas situaciones no consideramos los efectos magnéticos y en otros sí, es importante tenerlos en cuenta. Y cuando empezamos ya con los efectos magnéticos, aparecen otros elementos en los circuitos, como son las inductancias, y ya vamos a ir como cerrando esa parte cuando trabajamos las propiedades magnéticas, que es lo que más le gusta a Leo, de los cuerpos, de los objetos. Y, y si tenemos tiempo les presentamos a fin del cuatrimestre las ecuaciones de Maxwell, que habrán escuchado por ahí alguna vez, y que en realidad son las ecuaciones que gobiernan todo el electromagnetismo. En realidad la vamos a ir viendo a medida que va pasando el cursado, nada más que no le vamos a dar ese nombre, y al fin de cuatrimestre le vamos a decir, bueno, todo lo que vieron, esto se recopila en estas ecuaciones, y nosotros las vamos a ver, las vamos a utilizar en forma integral, y ahí lo que Miguel dice es que se las vamos a presentar también en forma diferencial, como para que la sepan, pero nunca la vamos a resolver en forma diferencial. Bueno, a ver. Yo voy a compartir una pantalla. Una pantalla de una diapositivas que no son mías, pero que están libres y que las personas que las hacen las permiten compartir, así que como para ayudarnos con los gráficos. A veces es importante por allí ver gráficos bien hechos y no gastarse demasiado en hacer nuevos. Bueno, igual, antes que nada, vamos a decir que la electricidad es una parte de la física que, digamos, estudia todo lo que tenga que ver con las interacciones eléctricas entre cuerpos. Cuando tenemos interacciones eléctricas, suponemos que hay cuerpos que tienen cargas eléctricas. Las cargas eléctricas o los cuerpos cargados tienen partículas con cargas eléctricas que seguramente ya lo vieron. Este sería un repaso muy rápido, pero alguna vez en la secundaria o en alguna otra materia tal vez se las hayan mencionado, pero los átomos tienen distintas partes. Dentro del modelo atómico podemos pensar en que hay una parte central que tiene los protones y los neutrones, que es el núcleo del átomo, y que no tiene su compensación en el núcleo con un protón. Entonces esto es un ion negativo. Toda la matemática que vamos a ver respecto a los signos de las cargas, si nosotros dijéramos, bueno, el protón tiene carga negativa y el electrón positiva,
y todo lo resolvemos en base a esa convención, los resultados que vamos a obtener son exactamente los mismos y no modifica en nada ninguna ley. Entonces, es una cuestión convencional, pero que la vamos a adoptar como universalmente se ha adoptado, que el protón tiene carga positiva y el electrón negativa. ¿Cuánto vale esa carga negativa y cuánto vale esa carga positiva? El valor de la carga en el sistema internacional lo definimos en Coulomb, que es la abreviatura de una C mayúscula. Y el valor de esa carga es de 1,6 por 10 a la menos 19. La carga es una propiedad de la materia, es decir, si nosotros vamos a este átomo, no puedo tener 3 protones y medio. O tengo 3, o tengo 4, o tengo 2. No puedo tener una parte, una división de un protón, tampoco puedo tener medio electrón, o un electrón y medio, o una fracción de electrón. O tengo 1, o tengo 2, tengo 3. Eso, en los términos físicos, decimos que está cuantizada la carga, porque el quantum de carga eléctrica es 1,6 por 10 a la menos 19. No puedo tener en un elemento, supónganse, 2 por 10 a la menos 19 Coulomb. O tengo 1,6 o un múltiplo entero de 1,6. Eso quiere decir que la carga está cuantizada, quiere decir que es un elemento finito la cantidad de carga que tiene una partícula, y siempre en un elemento vamos a tener un múltiplo entero n veces esa cantidad de carga. Lo que pasa es que a nivel macroscópico no podemos notar esta diferencia, porque fíjense el orden que tiene el exponente de la carga de una partícula, que es menos 19, o sea que son 19 lugares hacia la izquierda. En nuestro mundo macroscópico no podríamos nosotros notar esa diferencia. Pero sí, con el avance de la tecnología, es importante saber que ese número es invariante y que la carga es una propiedad de la partícula y que no se puede modificar. Es 1,6 por 10 a la menos 19, tanto del protón como del electrón, y por conveniencia decimos que la del protón es más y la del electrón es menos 1,6. Bueno, ¿cómo se cargan los cuerpos? Eso también es una cuestión, ¿cómo descubren que hay cargas positivas y negativas? Porque hasta que se llegó al análisis experimental y el estudio del modelo atómico y confirmar esa teoría, muchos siglos antes, casi diría 7, 8 siglos antes de Cristo, ya se descubrió que había cargas que no eran iguales. Por empezar, no eran iguales. Y acá hay un experimento de cómo entender que habían cargas distintas. Por ejemplo, este es vidrio. Esto es un elemento de vidrio, un tubito de vidrio que en este caso se frotó así, se hizo un frotamiento sobre una tela, y 2 tubos por separados, y después que se frota cada uno de los tubos, se los junta y no se pueden juntar, es como que se repelen, se tratan de estar separados. Es como si ponen los imanes, si tienen 2 imanes, alguna vez, no sé si habrán probado, que hay un imán lo dejan fijo, el otro imán se puede pegar, y si lo dan vuelta 180 grados, el imán no se pega, siempre trata de separarse de la otra superficie. Bueno, esto es lo mismo. Con vidrio pasó eso, y después con plástico se hace la misma experiencia. El plástico se lo frota contra la piel de una persona, 2 plásticos por separado, y cuando uno los quiere juntar, se repelen. No tratan de no juntarse. Pero ¿qué pasa? Si juntamos el de vidrio, el tubo de vidrio con el tubo de plástico, sí se tratan de juntar. Entonces, digamos, esto es como una demostración experimental de que hay cargas de distintos signos, porque no es de otra manera que podría suceder esta secuencia que está en este gráfico, ¿no? Entonces después, si ponemos la piel
con la barra de plástico se atraen y el vidrio la seda o la tela también. Esto uno lo puede hacer en la casa, lo puede hacer en el laboratorio, en cualquier lugar que tenga un pedacito de vidrio o una regla de plástico y la frota. Lo mismo pasa con un papelito. Si ustedes pican papelito, eso capaz que en la escuela alguna lo hicieron, frotan una regla de plástico sobre la cabeza. Yo no, pues no tengo pelo, pero sobre algo que tenga pelo y eso se atrae el papel. Lo que sucede eh, es que hay un reordenamiento de las cargas, y eso lo vamos a ver con otro gráfico que tengo por acá. Déjenme un segundito. Ahí, digamos, esa experiencia es como para poder ver que existen distintos tipos de carga y por eso se definió antes del modelo atómico, muchos siglos antes del modelo atómico, 20 siglos antes por lo menos, que existían dos tipos de carga, positiva, una de un signo y otra de otro. Ahora, ¿qué pasa con los objetos, con los elementos? Por ejemplo, acá en esta esfera que está en el punto A, tiene con el signo más indicado los protones y con el signo menos los electrones. Bueno, un objeto cualquiera, neutro, no cargado, tiene distribuidos así, en esta manera, casi al azar, pero en este caso bastante, digamos, desordenadas, los protones y los electrones. Por una cuestión que vamos a ver más adelante y que tiene que ver con una propiedad de los cuerpos cuando se transforman en cuerpos, es decir, por ejemplo, un elemento como el aluminio, cuando se solidifica, cuando se creó el aluminio, se creó con un cierto arreglo, su red interna, su cristalografía se denomina, y quedaron con una determinada configuración en el estado sólido como se lo obtiene en la naturaleza. Lo que se pudo llegar a comprobar experimentalmente es que los protones están fijos, están en posiciones prácticamente fijas para nosotros. Hay unos pequeños movimientos que seguro charlaremos más adelante, pero están fijos. Cuando un elemento tiene posibilidad de conducir la electricidad, es porque tiene electrones que están libres, como por ejemplo en la diapositiva anterior que les mostré el litio cuando está con los electrones descompensados afuera, tienen como más movilidad esos electrones. Digamos que el núcleo fijo, los electrones tienen posibilidad de moverse casi algunos libremente en el espacio que rodea al átomo. Entonces, si alguna de las partículas tiene posibilidad de reacomodarse en un elemento cuando este elemento es sometido a un campo eléctrico que vamos a ver más adelante, pero cuando está sometido a una interacción eléctrica son los electrones. O sea, los electrones son los que se pueden mover. Los protones no, casi diríamos que los vamos a mantener fijos siempre. Los únicos que se pueden mover y que son los responsables más adelante lo vamos a ver, de la corriente, son los electrones. Entonces fíjense que en este objeto que está acá, tenemos los positivos que son los protones, los negativos son los electrones, y en el caso B, lo que hicimos es acercarle un objeto que está cargado eléctricamente negativamente. Tiene un exceso de electrones, por eso es que está cargado negativamente. ¿Y qué pasa cuando se lo acerca al objeto que teníamos acá arriba, no? Todos los protones están en el mismo lugar, porque eso dijimos que van a estar fijos. Y los electrones, que son los que se pueden mover,
como tienen la misma carga que estas partículas que están en el objeto que se acercó, se repelen, entonces se van a la otra punta, se van hacia la derecha, se reacomodan, pero sobre el lado derecho lo más lejos que pueden de este, porque obviamente no tienen atracción, tienen repulsión. Luego, esta experiencia lamentablemente no la vamos a poder hacer nosotros porque, bueno, cuando vamos en el laboratorio de física sí tenemos la oportunidad, así que cuando volvamos a la presencialidad, si en algún momento a ustedes les interesa, pueden ir a observar cuando hagamos con las próximas grupos de física 3 estas experiencias y pueden acercarse a ver cómo es. Pero esta esfera, acá, la conectamos a tierra, después que le acercamos el objeto cargado negativamente, la conectamos a tierra, y en esa conexión aparecen, muchos electrones se van a ir por esa conexión, se van a tierra, fluyen, se descargan, es lo que llamamos descarga a tierra, en realidad se van hacia la superficie de la Tierra. Y quedan menos, fíjense todos los que habían acá arriba, cómo quedaron bastante menos. Acá teníamos 3, 6, 8 y ahora quedan 4. Luego quitamos la conexión a tierra, quitamos el objeto que habíamos acercado y este elemento quedó ahora cargado positivamente porque quedó con 8 protones y 4 electrones. Quiere decir que hay un exceso de protones, de cargas positivas, está descompensada la carga, no es neutra, no da 0, entonces este elemento quedó cargado positivamente. Esta es una manera de cargar un objeto, un elemento, eléctricamente. Por inducción, hay 2 o 3 maneras de hacerlo, pero digamos que todavía sin avanzar en la materia podemos decir que un elemento se puede cargar eléctricamente. Y esta es una de las maneras. Bueno, ustedes cuando tengan alguna consulta que hacer, alguna pregunta, adelante. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Otra cosa importante que tenemos que decir que la carga eléctrica siempre se conserva en un objeto. Es como la energía. Vieron que en la física 2, en la física 1 también hablamos de la conservación de la energía. Bueno, la carga eléctrica, por ser una propiedad de las partículas, también se conserva. Entonces no se crea, no se aniquila. Por el momento no estamos en condiciones de hablar de desaparición de carga eléctrica en un circuito, en un elemento. Hay un reacomodamiento de cargas, pero nunca se desaparecen, no se evaporan ni se destruyen. Entonces es otra propiedad invariante de las partículas que su carga se mantiene constante, se conserva. Bueno, hay varias experiencias que se pueden hacer con las cargas en laboratorio, en la casa también. Después si a alguien le interesa podemos charlar sobre alguna de ellas para poder hacerlo en su casa. Bueno, luego cuando tenemos nosotros, mientras busco lo que quiero mostrar, les voy contando. Cuando tenemos una carga, una partícula cargada, y después decimos tenemos otra partícula cargada cerca, tenemos 2 partículas. Y cuando hay 2 partículas hay una interacción entre ellas. Cada vez que hay más de una partícula, es como cuando nosotros decimos que nuestro peso es m por g, lo vieron en física 1, quiere decir que la interacción de nuestro cuerpo con el planeta Tierra, atraído por la aceleración de la gravedad, por la fuerza gravitatoria,
hace que nosotros tenemos un peso y que vale m por g. Entonces nuestra interacción con el planeta es esa fuerza peso. Bueno, cuando hay dos partículas o más en cercanía, decimos que hay una interacción entre ellas. Esta interacción ahora la llamamos interacción eléctrica. Esa interacción eléctrica genera fuerzas por esto mismo que llamamos, por su estado de cercanía, y esas fuerzas siempre están entre dos partículas en la misma dirección de la recta que une a las dos partículas. Cuando las partículas tienen el mismo signo, por ejemplo, dos electrones o dos protones, esa fuerza es una fuerza de repulsión. Esa fuerza trata de mantenerlas separadas. Cuando las partículas tienen signos diferentes, o sea, un electrón y un protón, aparece una fuerza de atracción entre ellas que trata de juntarlas. Cada partícula, podemos decir que puede ser una suma de partículas. Entonces podemos hablar de una partícula que tiene la carga de 10 electrones y podemos juntarla con otra que tiene la carga de 5 electrones. Y podemos analizar qué pasa con la fuerza eléctrica que hay entre ellas dos. Hay una ley, que es la ley de Coulomb, que es la que relaciona las cargas de las partículas con la distancia a la que están esas partículas. Y se establece que la fuerza eléctrica que hay entre esas dos partículas es proporcional a la cantidad de carga que tiene cada una de ellas y también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Hay varias leyes en la naturaleza de fuerzas atractivas o repulsivas que son similares en cuanto a esta expresión que vemos acá. Son inversamente proporcionados y proporcionales al cuadrado de la distancia. La fuerza gravitatoria entre dos cuerpos, eso también lo vieron en física 1, tiene este mismo formato. Siempre es proporcional inversamente al cuadrado de la distancia. Ahora, en lugar de tener masas, como veíamos en física 1, ahora tenemos cargas. Entonces la proporcionalidad ahora es al producto de las cargas y inversamente al cuadrado de la distancia. Entonces la ley de Coulomb, ahora vamos a ver un dibujito, pero establece esto, que la fuerza eléctrica entre dos cargas es una constante de proporcionalidad que llamamos K por el producto de las dos cargas dividido el cuadrado de la distancia que separa a ellas dos. Esa fuerza en el sistema internacional no modifica su unidad, la llamamos con Newton. Las cargas se miden en Coulomb y la distancia en metros. Pero aparece esta constante de proporcionalidad que tiene la unidad Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado y el módulo es 9 por 10 a la 19. Normalmente, sí, ¿Le puedo hacer una consulta? sí. Primero, no me quedó claro lo de cargas puntuales. Si en un ejercicio no me dice que son cargas puntuales, ¿no puedo aplicar la ley de Coulomb? Claro, el modelo que nosotros tomamos para poder utilizar la ley de Coulomb son cargas puntuales. Porque si nosotros no consideramos cargas puntuales y tenemos en cuenta la geometría de la partícula, la cosa cambia. Porque en un elemento de volumen, que no sería una partícula, igual que en física 1, siempre hagamos la analogía como para que ustedes vayan entrando en tema. Recuerdan que nosotros la cinemática la analizábamos cuando teníamos una partícula muy diferente a cuando teníamos un sólido con un diámetro, con un volumen, porque aparecían otras fuerzas, ¿no? Por ejemplo, algo que gira, teníamos un sólido rígido girando y aparecen cosas que no lo podemos analizar si tenemos la partícula. Acá es lo mismo, si nosotros consideramos que el elemento a analizar no es una partícula, es un elemento de volumen, hay una distribución de carga en ese elemento de volumen, que ya lo vamos a ver más adelante, que nos modifica los cálculos. Entonces, por ahí, para algunas cosas no nos sirve
no considerarlo partícula y para otras sí. Cuando avancemos en la materia y tengamos que ver distribución de cargas, que no va a ser muy lejos, dentro de poquito, eh, sí tiene que ver la geometría del elemento a analizar. Pero para analizar las fuerzas de interacción en esta parte tiene que ser carga puntual, porque tenemos que desconocer o tenemos que descartar qué tipo de geometría tiene ese elemento. ¿Mm? No sé si te queda claro. Yo voy a dar un ejemplo, voy a definir lo que es una densidad de carga y bueno, aplicarlo a un problema, Corriente constante. pero ya terminando la clase y como para que se queden pensando en eso pero ya lo último, digamos, para que tengan en cuenta que la geometría del objeto es fundamental. Bien. Bien, sí, ahí me quedó mejor. Bueno, les decía que esa proporcionalidad que hay entre la fuerza eléctrica y las cargas y la distancia que las separa, aparece esta constante, que no es la que normalmente vamos a usar después, porque si bien para la ley de Coulomb podemos calcularla con K y no hay ningún problema, para lo que sigue de la materia vamos a utilizar otra constante que tiene, digamos, mayor uso y una interpretación física diferente que nos permite ver las cosas desde otra perspectiva. Y esa constante que vamos a utilizar más frecuentemente es epsilon 0, que se llama la permitividad del vacío. Esa permitividad del vacío no es más ni menos que una relación con la constante de la ley de Coulomb, ¿no? Pero está dividida además por 4 veces pi. Entonces, para la ley de Coulomb es indistinto usar K o usar 1 sobre 4 de pi epsilon 0, que es la relación que existe entre esas dos. Entonces, nosotros en nuestras cuentas, en nuestro ejemplo, probablemente usemos K, pero tengan en cuenta, ya vayan aprendiendo esta relación entre K y la permitividad del vacío, que es la constante que nos va a ser más útil a nosotros en la materia. Si usamos este epsilon 0, la ley de Coulomb se transforma en 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el otro término es lo mismo, el producto de las cargas dividido la distancia al cuadrado. ¿Cómo se aplica la ley de Coulomb? Bueno, es muy simple. Tenemos dos cargas acá que tienen distintos valores cada una de ellas. Por ejemplo, una tiene 25 nanocoulomb y la otra menos 75 nanocoulomb. Es decir, esta está cargada positivamente y esta negativamente. Las fuerzas ahí no tenemos que en forma intuitiva nosotros ya sabemos que la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la 1 la está tratando de acercar a Q1, por eso es que va hacia la derecha. Y la fuerza que le ejerce la 1 a la partícula 2 la trata de acercar a la 2 hacia la 1, entonces es una fuerza que si nos paramos en Q2 es hacia la izquierda. Están en la misma recta de acción que une los dos centros de las partículas. Son del mismo módulo. ¿Cuánto valen? Y directamente hacemos la multiplicación de K por el módulo de F, digamos, es el módulo del producto de las cargas, no nos interesa el signo, dividido la distancia en metros al cuadrado. Y nos da Newton. Esa es fuerza de atracción, una fuerza atractiva. Si tenemos tres cargas, no hay diferencias. Lo que sí, cuando uno tiene tres cargas, o tres elementos cargados, tres partículas cargadas, perdón, no es tres cargas, tres partículas cargadas, nosotros lo único que podemos decir es cuál es la fuerza, por ejemplo, que sobre la partícula, que sobre el elemento 3, esta partícula cargada 3, le ejercen la 1 y la 2. Entonces, aplicamos la ley de Coulomb sobre la 3, la fuerza eléctrica que aparece como interacción con la 1 va a ser una fuerza repulsiva, o sea, es una fuerza que va a tirar hacia la derecha. Y la fuerza que le hace la partícula 2, ¿sí?
es una fuerza, la voy a dibujar ahí, así es la fuerza que le ejerce 2, es atractiva, la trata de llevar hacia allá. En cambio 1 le hace una fuerza para la izquierda, que están dibujadas acá, ¿no? Fuerza 1 y fuerza 3. Tienen sentidos opuestos, están todos sobre la misma recta de acción, o sea, sobre este eje X que dibujamos acá, y para saber el resultado final habrá que vectorialmente hacer una menos la otra, o sumar las dos. Sumarlas vectorialmente es, bueno, a la de mayor módulo le restamos la de menor módulo y va a quedar la resultante apuntando hacia la que tiene mayor módulo. Pero en definitiva, la cuenta es, para F1 sobre 3, es aplicar la ley de Coulomb, multiplicando la carga 3 por la carga 1, dividido la distancia entre 1 y 3 al cuadrado, y eso por K. Y nos da la fuerza que 1 le hace a 3. Para saber la fuerza que 2 le hace a 3, tendremos que hacer otra vez acá la constante, multiplicar por la cantidad de carga que tiene 2 por la cantidad de carga que tiene 3, y la dividimos por la distancia, que en este caso es 4 centímetros al cuadrado. Nos va a dar este valor de fuerza que tenemos acá, perdón, y para saber la resultante habrá que sumar vectorialmente ambas fuerzas. Van a tener ahí para poder practicar en ese práctico que les envió Leo, hay problemas de este tipo. ¿Qué pasa si no están en la misma línea y están, por ejemplo, distribuidas en el espacio de esta manera? No hay ninguna diferencia. Ustedes la trigonometría la tienen ya recontra sabida. Entonces, si yo quiero saber acá, por ejemplo, cuál es la fuerza que 3 le hace a... que 1, que la partícula 1 le hace a 3, como tienen cargas positivas las dos, sabemos que es de repulsión, la F1,3 es repulsiva, va para allá. Para saber cuánto vale habrá que multiplicar las dos cargas, el valor de las dos cargas, dividido la distancia, que hay que calcularla, y multiplicado por K. Esa es la que le ejerce 1. Y la fuerza que le ejerce 2 a 3, como tienen cargas distintas, además de que sale por la ley de Coulomb, porque si ponemos los signos va a salir para dónde va, pero si nosotros multiplicamos los módulos de las cargas, ya sabemos que esta es atractiva porque tiene signos distintos, entonces esta fuerza va apuntando hacia la izquierda. Ya tenemos cuánto podemos calcularla. ¿Cuál es la fuerza resultante de las dos partículas que hay interactuando con la carga 3? Bueno, habrá que resolver vectorialmente esa esto, F2,3 más F1,3. Bueno, acá va a dar una fuerza que será para así, supongo, por la regla del paralelogramo o por la regla que ustedes quieran resolverlo, la resultante será una fuerza para allá, ¿no? Esta sería la fuerza total que la carga 2 y la carga 1 ejercen sobre la carga 3. Si tuvieran partículas, cargas en el espacio, también se puede resolver en un sistema de coordenadas de 3 dimensiones. Será un poco más difícil, pero se puede hacer igual. No vamos a hacer ese tipo de cuentas porque no nos interesa la matemática ni la álgebra, sino nos interesa que entiendan el concepto. Cargas iguales se atraen, cargas de signos distintos se repelen. ¿En cuánto? Dependiendo de la cantidad de carga que tenga cada una y dependiendo de la distancia de separación que hayan entre esas dos cargas. De eso depende la interacción eléctrica entre estas partículas. Esto es un modelo, esto es como para entrar en tema. Después nosotros vamos a trabajar con elementos, como decía Leo, elementos ya geométricos donde es muy importante las dimensiones y tal vez haya que adaptar esta forma de calcular las fuerzas eléctricas a elementos con una geometría en particular.
Pero conceptualmente nos alcanza con pensar en que son cargas puntuales. Bueno, entonces ya tenemos, más o menos charlamos lo que es un cuerpo cargado eléctricamente, cuando hay deficiencia de electrones o cuando hay exceso de electrones, y se descompensa cuando se descompensa la sumatoria. Cuando hay más cargas positivas que negativas, ese cuerpo está cargado positivo, y cuando hay más cargas negativas que positivas, hay carga negativa en el objeto. Más adelante vamos a ver un poquito más ya en detalle este tipo de cosas cuando entremos más en el campo de la corriente eléctrica. Y definimos también lo que es la fuerza eléctrica, que aparece cuando hay una interacción entre dos cargas, entre dos partículas cargadas, y la pudimos calcular de la manera que existe, que es a través de la ley de Coulomb. Sobre cargas, estamos. Leo, ¿querés seguir vos? Sí, sigo yo. Claramente se nota que sos mucho más didáctico que yo. No. Bueno, ojalá que no sea muy crudo lo mío. Comparto pantalla, ya puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, sí, podés compartir. Leo, te hago una consulta. ¿Sabes si te escucha un poco bajo? ¿Se escucha abajo? Sí, a Sí, comparación de... tenés el micrófono con poca intensidad. Tengo el micrófono en la cámara, ¿verdad? ¿Ahí se escucha mejor? No. Si te acercás más al micrófono. Es que acercarme al micrófono y hablar así. Ah, no. Bueno. Creo que puede cambiar en la salida perdón, la entrada para el micrófono. En el microfonito que aparece para Zoom, aparece una flechita. Si Sí. usted le da varias opciones para elegir el micrófono a usar. Sí, el tema es que tengo miedo de no escuchar. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Pero yo no lo escucho. ¿Me Bueno, escuchan? y si no, hay que poner el volumen al máximo y listo. Qué raro, nunca me pasó esto. O sea... Bueno, voy a grito un poco. Si no me escuchan mucho, vemos. ¿Ven ahí? Sí. Bueno, ahí Miguel dio la definición de fuerza eléctrica. Yo como que no tengo muchos dibujitos y un poco más abstracto, pero más o menos en forma formal la fuerza eléctrica se define, ¿no?, como lo que dice la ecuación 1, en donde tenemos un vector unitario, ¿no?, que va en la dirección que va desde la carga 1 hasta la carga 2, imagínense dos cargas eléctricas, cada una con su respectivo signo. Tenemos la constante de Coulomb, que es la constante que definió Miguel, y tenemos la distancia al cuadrado de las dos cargas, ¿no? Esa es la fuerza en su forma vectorial, ¿no? Y es la definición que ustedes tienen que tener bien aceitada cuando tienen que, obviamente que si saben que las fuerzas se atraen o si que las cargas se atraen o que las cargas se repelen, ya de alguna manera ya saben la dirección de las cargas. Acuérdense que la dirección de la fuerza siempre es la recta que une las dos cargas,
eso es porque, como ya vamos a ver, el campo eléctrico tiene simetría radial, es decir, es como que irradia para todos lados en direcciones radiales. Entonces más o menos esa sería el sentido, pero bueno, si ustedes pueden intuir sin la necesidad de usar un vector unitario para qué dirección va la fuerza y así calcular la fuerza resultante sobre una carga en un sistema de cargas puntuales, ¿no? El tema es que bueno, que no siempre tenemos, y es como van a ver en el práctico. Yo no quiero avanzar mucho porque es algo bastante más, es necesario que lean un poquito en el libro, pero cuando tenemos un cuerpo cargado, supongamos una pelota, o primero una línea, ¿no? Imaginemos un cable. ¿Se acuerdan que Miguel dijo que la carga estaba discretizada, ¿no? O sea, tenía 1,6 por 10 a las menos 19 coulomb, era la carga del electrón, entonces teníamos múltiplos enteros de esas cargas. El tema es que cuando tenemos un elemento finito, como si fuera un cable o un cable donde tenemos muchas cargas y queremos modelar ese cable cargado, digamos, bueno, se nos complica ese modelo de discretización y tenemos que utilizar un modelo de diferenciación, o sea, de diferenciar la carga, no en el sentido de hacerlas diferentes, sino de hacerlas infinitesimales, ¿no? Entonces, en un diferencial de X, de ese cablecito, va a haber un diferencial de Q, ¿no? Y ese diferencial de Q va a ser igual a la densidad de carga, es decir, la cantidad de carga que hay por unidad de longitud por el diferencial de X. Es un poco abstracto, no sé si me expliqué bien, no sé si se entendió eso. ¿Se entendió? Es importante. Más o menos, profe, ¿puede repetir? Claro, digamos que tenemos un cable y lo dividimos en pequeños diferenciales de X, ¿no? Y bueno, vamos dividiendo en diferenciales de X y en cada diferencial de X, acuérdense que el cable está cargado completamente, ¿no? Está cargado, puede ser homogéneamente en su forma más simple, pero puede tener diferencias de carga. En alguna parte puede estar más cargado, en otra parte puede estar menos cargado. Es decir, que entra en juego el concepto de densidad de carga, es decir, cuánta carga tengo por unidad de longitud, es decir, en un diferencial de X, cuánta carga tengo en cada diferencial de X. Si dividí a ese cable por varios diferenciales de X, ¿cuánta carga tengo en ese diferencial de X? ¿Te puedo rayar un poquito ahí, Leo, mientras vos vas hablando? ¿Te puedo rayar un poquito ahí mientras vos vas hablando? Rayar más. Dale. Para ver si podemos, lo que vos vas diciendo, aclararlo un cachito. Si tenemos este cable, lo que vos estás explicando... Ah, es increíble que pueda rayar mi coso, no sabía eso yo. Sí, igual después lo borro, quédate tranquilo. No Suponete, pasa nada. ese es el cable, la rayita que hice es un cable y le vamos a poner como cada pelotita sería una carga, ¿no? No sé, por ejemplo acá, bueno, tendrían que ser todas iguales, pero más o menos esto sería el diferencial X.
de acá hasta acá. Si quisiéramos decir cuánta carga tenemos, y acá tengo 2 centímetros, y tengo 5 cargas, podría sacar una densidad lineal, ¿no? Tengo 5 cargas en 2 centímetros. Esa sería la densidad. 5 cargas por centímetro. Por dar una idea, digamos, macroscópica de lo que sería una densidad. Si yo, a eso era lo que te referías vos, Leo, no sé si lo entiendes. Perfectamente, Miguel. Está muy bien explicado. Si yo tuviera acá, en lugar de 5, tuviera, supónganse, 2 cargas nada más en los 2 centímetros, la densidad lineal de carga sería 1, una carga por centímetro. Acá, como tengo 5, serían 2 cargas y media por centímetro. Como densidad, lo mismo que la densidad de un cuerpo, 3 kilos por metro cúbico, o el mercurio 13,6 kilos por metro cúbico. Bueno, la densidad es qué cantidad de cargas tengo yo en ese elemento que estoy analizando. Y puede ser que a lo largo de todo el cable, en un sector haya más densidad y en otra menos densidad. Sí, por eso, es muy buena la pregunta, por eso fíjense que dice, si el cuerpo es lineal, cada diferencial de X contendrá un diferencial de Q igual a lambda, y ese lambda depende de X. Fíjense. ¿Ven en el PDF? Sí. Sí, sí. Ese lambda depende de X. Es decir, que en algunas partes puede estar más cargado, puede tener mayor densidad de carga, y en otras menor densidad de carga. Lo más fácil sería que sea todo homogéneo y que el lambda sea una constante, es decir, 2, por ejemplo, que sea 2. Entonces la densidad de carga es 2. Pero puede ser que vaya variando la densidad y se puede dar eso en los problemas, digamos. Yo te puedo dar un problema en donde la densidad de carga varíe respecto al largo, a la distancia o a la posición de la barrita. Y si tenemos un cuerpo de 2 dimensiones, es lo mismo. Tenemos en un diferencial de área, tenemos una densidad que ahora la vamos a llamar sigma, que va a depender de la posición. Ahí, Miguel, estás dibujando, ¿no? Sí. Muchas gracias, Miguel. En ese diferencial de área vamos a tener una cierta cantidad de carga en ese diferencial de área, y eso es la densidad. Y bueno, lo mismo, la misma analogía se hace en un volumen y la llamamos a ρ. Este concepto está muy bien tratado en el RESNIC, así que pueden leerlo. Yo creo que meterme en un problema de densidad de carga ahora es como un poco mucho. Quería solamente dar el concepto de campo eléctrico, pero el ejercicio 8 utiliza es un cuerpo y utiliza el concepto de densidad. Pero bueno, no nos adelantemos. Primero es importante entender que cuando tenemos cuerpos finitos entra en juego la densidad de carga, ¿no? Y eso va a ser muy importante en toda la materia, el concepto de densidad de carga, porque no necesariamente tenemos cuerpos, cargas puntuales, ¿no? Entonces, de hecho, difícilmente encontremos problemas en el laboratorio con cargas puntuales. No podemos aislar a un electrón.
eso es difícil, es algo muy poco ingenuo creer que podemos tener cargas puntuales. Entonces tenemos objetos cargados y los objetos se los comprende con el concepto de densidad de carga, ¿no? Que es un Una modelo. acotación, ¿Cómo? una acotación a lo que vos estás haciendo, que por ejemplo en un centímetro cúbico de un cubo de 1 centímetro de lado de cobre o de un material metálico hay 10 a la 28, creo, más o menos, Sí. cantidad de partículas. O sea, fíjense, un 10 con 28 ceros, es tanta la cantidad de electrones o tanta la cantidad de protones o tanta la cantidad de partículas cargadas que es imposible ahí hacer las cuentas una por una. Por eso es que Leo introduce el concepto de densidad. No podemos hablar de cuántas cargas hay, sí una densidad de cargas, por la cantidad de partículas que hay en un elemento sólido. Claro, exactamente. Bueno, ya dicho esto, que es un concepto importante porque la mayoría de los problemas importantes tienen en juego cuerpos finitos y densidades de carga, vamos a introducir el concepto de campo eléctrico, ¿no? A veces es necesario ¿qué es el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico vendría a ser como el medio que hay, como que si nosotros tuviéramos una carga puntual, irradia un campo vectorial. Ustedes ya vieron el concepto de campo vectorial, creo que estoy en lo correcto. Ustedes vieron el concepto de campo vectorial. Bueno, una carga irradia un campo vectorial, ¿no? Y es ese campo vectorial el medio de interacción con las otras cargas, ¿no? Entonces podríamos decir que está la carga por un lado, en el medio el campo eléctrico y en el otro lado está la otra carga que está por producirse la interacción. Entonces, a fines prácticos es más fácil calcular el campo eléctrico, o es muy útil entender y conocer el campo eléctrico en una posición. ¿Y cómo hacemos para conocer el campo eléctrico en esa posición? ¿Y cómo definimos el campo eléctrico? El campo eléctrico no es más que la fuerza, ¿no? La fuerza sobre la carga, ¿no? Y esta carga es una carga de prueba. Nosotros, para poder medir el campo eléctrico, lo que hacemos es poner una carga de prueba que siempre va a ser positiva y medir el campo eléctrico, ¿no? Entonces, es eso, el campo eléctrico, como depende de la fuerza, es una cantidad vectorial, ¿no? Y por lo tanto se suma, ¿no? Es el concepto de campo vectorial que habían visto, no sé si en análisis 2, ¿ustedes tuvieron análisis 2? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, el campo eléctrico es un campo vectorial que cumple el principio de superposición y para una carga positiva se irradia el campo eléctrico, irradia en forma simétrica, con dirección radial, es decir, si es negativa, apunta, los vectorcitos apuntan hacia la carga negativa. ¿Por qué apuntan hacia la carga negativa? Y porque la carga de prueba que yo estoy utilizando siempre es positiva, entonces se atrae, entonces se apuntan a la carga negativa. Y si la carga que estoy utilizando es positiva, el campo eléctrico apunta para afuera, como si fuera
simetría radial, ¿no? Apunta hacia afuera y porque la carga de prueba es positiva. Ese concepto de campo eléctrico es lo que vamos a utilizar en la mayoría de los ejercicios de práctico 1, ¿no? Casi no hay ejercicios de fuerza, sino hay ejercicios de campo eléctrico, ¿no? Este campo eléctrico es un campo vectorial que básicamente es el con el que vamos a trabajar. No sé si Miguel decís vos que haga un ejercicio o es mucho para avanzar y capaz que si quieren leer. Si tenés uno, podrías hacerlo, sí. Sí, podríamos verlo. Después tengo unas gráficos y después que veas el ejercicio como para cerrar, unos gráficos de cómo estaría el campo, una partícula dentro de un campo para aclarar el concepto. Y mostrarlo, capaz que es mejor antes de hacer ejercicio, Miguel. Si los tenés. Profe, Bueno, a ver. Sí. Sí. ¿hay una diferencia entre el campo eléctrico y magnético? Sí. Hay una diferencia no solo en cómo los dos son campos vectoriales, pero hay una diferencia en cómo producirlos. Primero, que el campo eléctrico lo produce una carga y el campo magnético no hay una partícula que produzca un campo magnético, sino es que el movimiento de una carga produce un campo magnético, pero no hay un concepto, no existe el monopolo magnético. Es un concepto muy distinto que ya iremos viendo, que van a ver que algo muy raro en la física, que es que la masa produce un campo gravitatorio. La masa produce un campo gravitatorio vectorial. La carga eléctrica produce un campo eléctrico. Ahora, no existe ninguna partícula que produzca un campo magnético, sino es el movimiento de las cargas eléctricas el que produce un campo magnético. No sé si me expliqué. Sí, profe, gracias. ¿Se ve lo que puse yo ahí? No, creo que tengo que dejar de presentar. Ah, dale. Sí, ya cuando nosotros avancemos, en algún momento vamos a ver esto que vos preguntaste, creo que fue Fernando, que el campo magnético, que una partícula cargada, un elemento cargado se mueve en el espacio y aparece el campo eléctrico, pero el campo magnético, pero tampoco es que desaparece el campo eléctrico, ¿no? Aparece, vamos a tener dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético. Pero bueno, eso queda para bastante más adelante. Bueno, esto es lo que Leo explicó recién, de que la fuerza tiene una relación con el campo y la proporcionalidad la da la carga, ¿no? Entonces, si los dos vectores, tanto el vector campo como el vector fuerza, tienen una relación de proporcionalidad, tienen la misma dirección y sentido, en este caso, cuando la carga eléctrica es positiva, porque bien dijo Leo, las cargas de prueba siempre las consideramos positivas. Entonces, acá hay por ejemplo, ¿no? En este caso, hay una carga P que se introduce en una cercanía de una carga Q positiva. La fuerza eléctrica, como lo vimos con la ley de Coulomb, va a ser una fuerza repulsiva. Entonces el campo eléctrico que se genera sobre esa partícula P, sobre esa carga de prueba P, también va a tener el sentido hacia la derecha igual que la fuerza eléctrica.
va a tener otro valor, porque va a ser la fuerza dividida la carga. Y en este caso, si la carga que está generando el campo es una carga negativa, pongo mi carga de prueba positiva, la fuerza es atractiva, entonces el campo eléctrico es hacia la izquierda. Lo mismo pasa cuando tenemos más de una partícula, ¿no? Lo que pasa es que ahí los campos se van a ir sumando vectorialmente y no los vamos a poder pensar en que son vectores, sino que vamos a tener un campo de vectores sumados y va a ser un campo vectorial. Es como el campo gravitatorio. ¿Se acuerdan ese experimento en física 1 donde en una cámara de vacío se larga una pluma y una bocha de esas como las de bowling y caen las dos al mismo tiempo y llegan las dos al mismo tiempo abajo, independientemente que la pluma pesa mucho menos que la bola de bowling, pero en el vacío no hay resistencia, no hay ningún campo gravitatorio, entonces las dos se independizan del peso porque no existe el peso, es solo la masa lo que está ahí actuando. En cambio, en el aire, cuando uno larga una pluma y larga una bola de metal pesada, va a entrar en un campo gravitatorio donde hay fuerzas que aparecen y la pluma va a caer mucho más lento que el otro elemento porque el peso es diferente y las resistencias que aparecen en ese campo gravitatorio también son diferentes. Esto es más o menos similar. Acá en lugar de campo gravitatorio pensamos en un campo eléctrico porque hay cargas eléctricas que originan el campo. Y esto es lo que les decía Leo, que el campo eléctrico, por ejemplo, en una partícula individual, sola, va a tener la misma, va a tener como una irradiación en todos los sentidos, por lo tanto es radial. Siempre, si pongo cargas de prueba positivas alrededor de esta carga, voy a encontrar que el campo siempre va a tener la dirección que une las dos cargas. Entonces, si pongo un montón en el volumen, voy a encontrar que el campo que origina esta carga Q positiva que está ahí es un campo radial. Esto es cuando es una sola carga. Por ejemplo, si fuera una esfera, ya vamos a ver más adelante. Y cuando tenemos, por ejemplo, un campo de esta manera, ya vamos a ver cómo se puede producir un campo que no sea radial, por ejemplo que son líneas paralelas, aparecen cualquier partícula que yo ponga ahí adentro va a sentir fuerzas que tienen, dependiendo la carga de la partícula, va a tener distintos sentidos. Bueno, acá está expresado en términos de velocidad, pero ya vamos a ver un gráfico donde son fuerzas. Bueno, después me tengo que cambiar de pantalla, así que dale con el ejercicio, Leo, y después ponemos algunas más. Vayan a ver el ejercicio, yo les digo. Seis no, 7. El ejercicio 7 dice, tenemos una figura, ahí voy a presentar esto. Tenemos este sistemita, ¿no? La figura 4, ahí lo ven. Tenemos dos cargas opuestas, esto se llama dipolo, es algo que después vamos a definir y todo esto, pero no hay drama. Y tenemos
suponga que las dos cargas son iguales y opuestas, ¿no? Demuestre que para el punto P sobre el eje dipolar, es decir, este eje que está acá, el eje que parta al medio el dipolo, simplificando para R mucho mayor que A es la distancia, 2A es la distancia entre las dos cargas, es decir que cuando P está muy lejos, el campo eléctrico es de la siguiente manera, donde P se denomina momento dipolar y es igual a 2 por la distancia de las dos cargas, ¿no? Ese sería el ejercicio. Fíjense que ya el ejercicio 8 aparece el concepto de densidad de carga. Digo para que vayan viendo de que el concepto de densidad de carga aparece enseguida. ¿No? Y es importante. Pero bueno, este ejercicio es sin densidad de carga, son con cargas puntuales y tenemos que averiguar el campo eléctrico en un punto P muy lejos de el dipolo. Nosotros lo ponemos acá cerquita, pero supongamos que R, vamos a tener que hacer una aproximación y supongamos que R está muy lejos, mucho más grande que A. Pero bueno, ¿qué podemos analizar del dibujito, ¿no? Nosotros sabiendo que la carga de prueba es positiva en el punto P, ¿y qué podemos analizar ya desde la geometría? Bueno, acuérdense que como dijo Miguel y como mostré en el dibujito, y como dije yo antes, es radial, es decir que el campo eléctrico va a aparecer una flecha que sale del punto P en la misma dirección de la línea que une la carga Q con el punto P. Una fuerza, un vector para allá. Perdón, para acá, atrayéndolo en la dirección atractiva, ¿no? Hacia menos Q. Y la carga más Q también es una simetría radial, el campo vectorial, y como la carga de prueba es positiva, tiene está en la misma dirección, pero el sentido es repulsivo, es decir, que está saliendo para abajo, se va, ¿no? Entonces, fíjense que podemos utilizar la simetría, descomponer el vector campo eléctrico y ver que hay ciertas cantidades que se cancelan, ¿no? Porque la cantidad en la dirección del eje del dipolo, del eje este que está acá, se cancelan y queda solamente una componente en el eje Y para abajo. ¿Pueden observar eso? No sé cómo dibujar yo acá. Sí, profe, sí. ¿Sí? Te vas arriba, Leo, y te aparece un menú. Ver opciones. Y ahí dentro del menú hay una que dice anotate, un lapicito. Listo. Tenemos una carga para allá. Yo uso Google Meet por eso. Tenés Una flechas carga también. Si querés, tenés flechitas, tenés. y una carga para allá. Pero como las cargas son iguales, las componentes en este eje, se van a anular. Entonces solamente va a quedar una componente en el eje Y. Eso es lo que quiero mostrar. ¿Se entiende? ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve.
Bueno, ahora vamos a la resolución. Y en cualquier punto del eje X va a suceder lo mismo. Y en cualquier punto del eje X va a suceder lo mismo, sí. Bueno, entonces dice, tenemos una cantidad vectorial que tiene una magnitud Q, ahí decía 2A, en verdad el momento dipolar se define como Q por la distancia que hay entre las dos cargas. Bueno, ahí dice que el sentido del vector va desde la carga negativa hasta la carga positiva, el sentido del momento dipolar, pero por simetría podemos ver que el campo eléctrico no tiene componentes en el eje X, que es lo que yo lo venía diciendo recién. El campo resultante tiene solamente una componente en la dirección Y apunta hacia abajo. Y la magnitud está dada, esto se los voy a mandar, obviamente. Es una cuestión matemática, tenemos que descomponer y hacer geometría por geometría de Pitágoras. Entonces tenemos que el campo es la constante de Coulomb, Q, por la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado es, acuérdense que es A, o sea, es la hipotenusa, ¿no? Es A al cuadrado, que es la distancia al eje, más R, que es la distancia desde el punto del momento dipolar hacia el punto P, por el seno de tita. Después vamos a ver cómo escribimos el seno de tita. El seno de tita, eso es para la carga positiva, para una de las cargas. Y para la otra carga igual. Es decir, tenemos dos veces, pues se suma. Y el seno lo podemos escribir como, el seno de tita lo podemos escribir como A por la raíz cuadrada, o sea, por la hipotenusa de ese triángulo, ¿no? Que se forma. Tendría que haber hecho un dibujito, ¿no? Pero podría hacerlo acá. Tenemos esto que está acá y tenemos el eje. Yo quiero calcular este vector, el vector que está de este lado, y el eje del punto P, ¿no? Y esto es tita. Perdón, esto voy a borrar. ¿Cómo se puede borrar? Ahí. Esto es tita. Entonces yo quiero la componente, esta componente, está acá. Y tita es igual a este tita. Entonces, ¿cómo calculamos tita? Y bueno, es A, que esto es A, sobre la hipotenusa, que es la distancia al punto P, ¿no? Que es esto es la raíz cuadrada de A al cuadrado más R al cuadrado. Y ahí yo tengo esta componente, que es la componente
en el eje Y, ¿no? Entonces, sumo las dos componentes del campo eléctrico y me queda que es lo que muestra la ecuación 10, y después tengo que hacer la aproximación de R mucho más grande que A. Cuando hago la aproximación se elimina A porque R es mucho más grande y me queda, ¿no? K por P sobre R al cubo, que era, creo, si no me equivoco, lo que tenía que pedir. Sí, acá está. K por P por R al cubo. Creo que me hice medio un quilombo, no sé si se entendió. ¿Se entendió cómo calculé la componente? Es cuestión de trigonometría. Sí, profe, entendió. Buenísimo. Bueno, eso es un ejemplo de cómo calcular un campo eléctrico. Fíjense que en el ejercicio 8 ya ahora van a tener que utilizar geometría, también trigonometría, pero ya ahora con una densidad de carga, ¿no? Eso es un ejercicio que ustedes podrían ir pensando y yo se lo resuelvo para la clase que viene, si quieren, ¿no? No sé qué les parece. No sé si Miguel quería contar algo. Miguel. Se nos fue Miguel. Bueno, básicamente es entender la simetría del problema, ¿no? Entender primero que, resumamos el problema, primero entendimos que en el eje X no había componente del campo eléctrico, porque se anulaba. Y después lo que entendimos es que teníamos que calcular la componente en el eje Y. Y para eso teníamos que descomponer el vector campo eléctrico y calcular el seno del vector del campo eléctrico. Y como yo no conocía el seno del ángulo, o sea, no conocía el ángulo, pero sabía que por trigonometría el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, pude calcular el seno del ángulo y bueno, ahí sale directo, ¿no? Yo esto lo voy a escribir bien y lo voy a mandárselo por mail. ¿Dale? Miguel, ¿estás? Estoy. Ah, ¿Y quería sacás? que... Sacás esta pantalla y pongo la otra. Dale. Bueno, esto que comparto ahora es del Serway. Agarré en todos los libros está, pero así lo charlamos en base a lo que les contó Leo. Acá tenemos la gráfica de, por ejemplo, yo les mostré también anteriormente, una carga positiva, las líneas de campo salen en forma radial siempre para afuera porque uno las puede deducir pensando siempre en poner una carga puntual de prueba positiva. Siempre aclaramos eso varias veces hasta que ustedes les quede, lo entiendan bien. Si la carga que origina el campo es negativa, todas las fuerzas son entrantes, radiales pero entrantes. Esto es una foto de una práctica de laboratorio que uno pone un elemento cargado y pone limaduras de hierro. Bueno, se aplica el campo para ver qué pasa con las partículas, si se van alineando tal cual está la gráfica, ¿no? Estas cosas también las hacemos en el laboratorio. Este es el caso que recién les mostraba Leo en el ejercicio. Tenemos una carga positiva y una negativa. A lo largo del eje X, que sería un eje perpendicular a la línea que une las dos cargas, casi que si nosotros consideramos las distancias suficientemente
acomodadas como para pensar que la componente en en X se anula y queda solamente la componente en Y, observaremos que es un campo eléctrico que casi todas las líneas entre las dos cargas van de izquierda a derecha. ¿Mm? No hay forma de que haya un paralelismo porque son cargas puntuales, que podríamos decir esféricas. Acá está mostrada la experiencia con limaduras de hierro entre dos dos partículas cargadas con distinta carga, cómo se van viendo, tal cual el gráfico. Esto sale de poner una carga puntual positiva en cualquier punto alrededor de esta zona en donde están las dos cargas. Si nosotros pusiéramos cargas con signos iguales, por ejemplo acá, dos positivas o dos negativas, que daría la misma configuración, fíjense cómo son repulsivas las líneas y pasa exactamente lo contrario a lo otro. Las fuerzas son repulsivas, por lo tanto el campo eléctrico tiende a ser cero entre las dos, en la parte central, sería el punto C, entre las dos cargas. Esto matemáticamente lo pueden resolver tal cual el ejercicio que les explicó Leo. Cambian los signos de las cargas y ven que da en una zona que sea el eje X. Y se van a dar cuenta que esta gráfica está bien hecha, ¿no? Pueden comprobarlo. Y fíjense qué pasa acá a la derecha con cargas que tienen distinto tamaño, ¿no? Distinta cantidad de carga eléctrica. Esta tiene 2 veces la carga de esta. Bueno, cómo se desconfigura bastante la cuestión. No es tan simétrica como era acá. Eso tiene que ver con la cantidad de carga de cada partícula. Y este sería el caso en que, por ejemplo, pudiéramos tener una densidad de carga lineal de distinta carga en ambos lados, como el campo eléctrico que se origina entre ellas es absolutamente, digamos, líneas paralelas. Ya vamos a ver elementos más adelante que nos permiten esta configuración y donde observamos que el campo es un campo vectorial, que son líneas paralelas. Y siempre adoptamos ya como convención que las líneas salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Bueno, hasta ahí como para ejemplificar. No sé si tienen preguntas, Leo, creo que ya por hoy estaríamos, ¿no? Hasta ahí. Yo creo que sí, yo creo que se notó mucho que sos 10 veces más didáctico que yo y que sabés explicar mucho mejor que yo. Está buena la unión, ¿ves? Para que Sí, pase. no, tío, no, para que yo aprenda a no ser un animal, básicamente. A mí me gusta menos la matemática, entonces, ¿viste? Nos compensamos. Bueno, gente, ustedes dirán, esta es digamos, la primera clase, como les habíamos anticipado, es así un tanto más expositiva. Vamos a intentar que a partir de la próxima interactuemos un poco más. Ustedes van a resolver algunos problemas que nosotros les vamos a plantear, cada uno en grupos distintos, y después nos juntaremos antes de terminar la clase y cada grupo contará qué hizo. Igual vamos a ir alternando las clases. Algunas serán como las de hoy, otras como las del martes, pero vamos a ir así modificando un poco la dinámica. Lo importante es que los conceptos que ponemos en juego en la clase ustedes los entiendan y, en todo caso, que se queden pensando, y la próxima clase, antes de empezar la clase, ustedes digan: de esto no entendí, esta parte me quedan dudas, ¿cómo sería? Entonces ahí podemos retomar un poquito todo lo charlado para antes de continuar. Así que ustedes los comprometemos a que lean y que ojalá vengan con dudas la próxima clase. Sobre eso podemos avanzar. Buenísimo, profe. Entonces nos ponemos con los ejercicios y si surge alguna duda podemos venir la próxima
a plantear. Sí, Sí, sí. lean el libro. El libro ayuda un montón. El RENIC que les mandé ayuda un montón. Hay otros también, ¿no? Pero Miguel, ¿vos ahí mostrar el Serway? El Serway, sí, Sí. sí, sí. Sí, el Serway y el física universitaria son bastante parecidos. Así que, aparte están buenos los dibujos, siempre ver el libro es tan bueno por los dibujos, porque uno a veces visualmente entiende un poco más las cosas. Algunos a los que les guste más la matemática, tal vez no necesiten tanto de los gráficos, pero bueno, cada uno con lo que puede. Al que le guste más más la matemática, hay otros libros que son más, como dice Leo, más crudos en matemática, y también se los podemos recomendar a quien quiera. Sí, Fernando, ¿querías decir algo? Profe, quería preguntarle sobre el ejercicio 8 que lo estaba planteando, como para irme con un planteo. La parte cuando dice máximo valor de... se refiere al campo eléctrico, ¿verdad? La E. Máximo valor. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Mostrar que el máximo valor de E en el anillo de carga de la figura se obtiene y básicamente lo que está diciendo es encontrar el X tal que E sea máximo. Pero la E que es El campo Campo eléctrico. eléctrico. que lo denominan campo eléctrico. E mayúscula es campo eléctrico. Gracias. Entonces ahí podemos plantear plantear un operador nabla para poder encontrar un gradiente, o directamente sale porque tengo que leer más teorías, me parece. No, sale por plantear un objeto, transformarlo con una densidad de carga, entender que tiene una densidad de carga homogénea y básicamente integrar. ¿La densidad de carga tiene que ver mucho con la integral de línea, profe? ¿Integral de línea de qué? Del circuito donde está circulando esa carga. Tenés que, básicamente lo que tenés que hacer es pensarlo así: cada diferencial de carga aporta un diferencial de E. Entonces vos lo que tenés que hacer es sumar todos los diferenciales de E que aportan todos los diferenciales de carga. Entonces, de alguna manera vas a tener que integrar de 0 a 2pi. Claro. Porque vas a tener que sumar todos los diferenciales de E. Y para eso vas a tener que integrar de 0 a 2pi. Porque es una circunferencia. Listo, gracias, profe. Es una integral definida donde vos los límites de integración los ponés de acuerdo a qué querés barrer, digamos, si una distancia o un ángulo. Acá hacemos un barrido de un ángulo para dar toda la vuelta. Y cada partecita de esa vuelta tiene un pedacito de diferencial de longitud. Y ahí tiene que ver la densidad de carga. Gracias, profe. Vean el RESNIC, que hay un ejercicio parecido. Con fuerza hay un ejercicio parecido. Pero bueno, Miguel, estamos, creo. Listo, ahí Azul preguntás, sí, si querés enviarlo, los miramos. Y después igual si ustedes tienen un grupo ahí, conviene que vayas consultando con tus compañeros o compañeras que vamos haciendo para no quedar muy descolgados. Esperen, ¿usted tiene un grupo de WhatsApp de ingeniería civil? Sí, Bueno, pueden hacer un grupo de WhatsApp de ingeniería civil para física 3, por las dudas, para comunicarnos bien, y me agregan, yo les paso mi número.
traten de no escribir a las 3 de la mañana, ¿no? Bueno, nos encontramos el martes entonces, a las 10. Armen el grupo y digo, para que veas, para que sea otro medio de comunicación más. Si no hay mails, estamos ahí en contacto. Profe, podríamos hacer un grupo en el cual simplemente ustedes hablen y así nos llegan los avisos. Y nada más. Sí, no sé si Miguel quiere estar en el grupo. Yo no tengo No, drama. yo no. Por eso, Yo- Miguel no quiere estar en el grupo. Yo no tengo drama. Por eso, si quieren, armen un grupo ustedes y agréguenme a mí. Yo ahí les paso el número. Y cualquier urgencia, se corta la luz, se pasa esto, pasa lo otro, o alguna consulta. ¿Eh? Profe, una consulta. Sí. Como yo no puedo estar en las clases, ¿no es posible que las puedan grabar o no? El tema es que cuando trabajamos en grupo no se puede grabar, no permiten la plataforma. Por ahí si damos alguna clase como la de hoy, te la grabamos, sí, no habría problema. Bueno, Asumo profe, tenés que gracias. trabajar de qué horario a qué horario. No, yo no trabajo, tengo otra materia que me toman asistencia y justo coinciden los horarios. Tengo de martes y jueves de las 8 a las 12 del mediodía. ¿Qué materia? Inglés. ¿Y es de este año? O sea, corresponde a... No, es de tercero. Ah. Y está complicado. Bueno, vamos a charlar con Abel y con Tony a ver cómo podemos solucionar este problema azul, ¿sabes? Bueno, profe, gracias. Bueno, gente, nos vemos. Nos vemos, Chao, chao. hasta el martes. Chao, Chao, profe. profe. Hasta luego. Chao.